La Odisea. Como en cada uno de los mensajes, el Señor se autollama de diferentes maneras y en esta oportunidad se da a conocer como el principio de la creación de Dios. Esto no quiere decir, por supuesto, que Cristo fue creado antes que todo lo demás, tal como enseñaron los arrianos en el pasado, o se enseña hoy en día. Por el contrario, lo que se subraya aquí y en otros lugares es la suprema autoridad y dominio que Cristo tiene sobre toda la creación, por haber sido su creador. En el libro de Apocalipsis debemos entender la palabra principio como un título divino idéntico al primero y al último, y del mismo modo fue usado por el profeta Isaías para aplicarlo a Jehová. Cristo es la fuente, el origen de todo lo que existe. Por esa razón, en Él encuentra sentido todas las cosas, como escribió el apóstol Pablo en el libro de Colosenses capítulo 1 verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Señor conoce las obras. Nosotros debemos de entender que nuestra vida no es oculta para Dios, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de nosotros como personas delante de Dios. La palabra puede indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se conoce un árbol, y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. En este caso, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban ni odiaban, no se apasionaban por nada, por lo bueno ni por lo malo, eran indiferentes. El agua caliente es útil para el baño, el agua fría sirve para calmar la sed en un día caluroso, pero beber agua tibia es muy desagradable. En este sentido, es interesante notar el contraste con la iglesia de Éfeso y Tiatira. Observemos que en Éfeso los creyentes odiaban las falsas doctrinas, pero no amaban, mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. En la Odisea ni amaban ni odiaban. Con frecuencia, muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos y no guardar el necesario equilibrio. Pero aquí vemos que el Señor le desagrada que no seamos parte de un lado ni de otro, que no seamos ni fríos ni calientes. Bueno, en realidad quiere que seamos calientes en el amor por Él y que su obra arda continuamente en nuestro corazón. Como diría Judas, que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La iglesia de la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistían en esta actitud, el Señor los vomitaría de su boca. Literalmente le dice a la iglesia: estoy al punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esa fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor le dio un solemne aviso que encontramos en Levíticos capítulo 18, verso 24 al 28. Allí se le advirtió que iba a vomitar a los cananeos que vivían allí por causa de las abominaciones con que habían contaminado la tierra. No podía tolerarlo más, le hacía sentir enfermo, pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres abominables de esas naciones que Dios estaba expulsando delante de ellos. ¿Qué ocurrió entonces? Al cabo del tiempo se olvidaron del Dios vivo y verdadero. No quisieron escuchar a los profetas que el Señor le envió para llamarles al arrepentimiento y finalmente fueron arrojados fuera de la tierra y llevados en duro cautiverio a Babilonia. Era un asunto al que tenían que prestar atención. Debemos de preguntarnos entonces en qué consiste la tibieza. Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. La persona no se preocupa por la enseñanza bíblica,
no le importa si hay errores doctrinales y tampoco se preocupa por combatirlo. Hay falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Describe a un cristiano sin entrega verdadera, falso, mecánico, mezclado con el materialismo. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como a un profesante no nacido de nuevo. La iglesia de la Odisea expresaba una palabra que llamaba la atención. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Otra pregunta que nos debemos hacer es cómo habían llegado a esta situación. Ella decía de sí misma que era rica y que no había necesidad alguna en ella. En esta frase parece entreverse que ellos mismos se felicitaban a sí mismos por su situación, pero ¿en dónde habían puesto su confianza? En otras palabras, estaban expresando su orgullo y satisfacción por lo que habían ganado por su propia fuerza. Seguramente los miembros de la congregación pertenecían a la clase alta de la sociedad, gozaban del respeto de la comunidad y tendrían dinero de sobra. Es probable que su lugar de reuniones fuera un edificio maravilloso, con muchas comodidades, pero toda su riqueza se reducía a recursos materiales y humanos. Pero esa no es la riqueza que el Señor valora. De hecho, habló de este tipo de riqueza como el engaño de la riqueza, que impide que la palabra sembrada en el corazón llegue a producir fruto. Habían sido vencidos por el materialismo, creían que eran ricos y en ese proceso de enriquecerse su corazón se había enfriado en su relación con el Señor. Al fin y al cabo ahora tenían tantas cosas bellas que disfrutar en esta vida que apenas les quedaba tiempo para orar, tener comunión con el Señor y con los hermanos. El materialismo les había vencido, sin duda. No hay ninguna cosa mala en muchas de las cosas materiales que podemos llegar a tener, y al Señor le gustaría darnos mucho más, pero Él sabe que con frecuencia esas cosas nos alejan de Él y nos llevan al desastre espiritual. El caso de la iglesia en la Odisea era realmente grave. Miremos lo que dice a continuación: y de ninguna cosa tengo necesidad. Era verdad que la ciudad de la Odisea había sufrido un devastador terremoto que lo destruyó, y sus habitantes habían logrado reconstruirla con sus propios recursos sin necesidad de pedir ayuda a Roma. Pero esta actitud, que puede resultar muy admirable para ciertas cosas, no se puede aplicar a la vida cristiana. El orgullo espiritual que manifestaban no solo era insensato, puesto que en estos asuntos nadie puede ser autosuficiente, sino que también era peligroso, porque como la Escritura señala, antes que el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que habían excluido al Señor de sus vidas, razón por la que luego lo veremos fuera, llamando a la puerta. Los creyentes en la Odisea no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad, pero su riqueza material no era un reflejo de su salud espiritual. Tal vez creían que se les había o debía de envidiar, pero la realidad es que eran dignos de compasión. Y el Señor les habla de la única manera que ellos podían entender: yo te aconsejo que de mí compre oro refinado. Era una ciudad mercantil, pero para ellos comprarle a Dios era necesario que dejaran su autocomplacencia, su orgullo y empezar a depender más de Dios. Buscar más de Dios, porque al final a donde vamos no necesitamos las posesiones, no necesitamos ninguna otra cosa más que a Cristo en nuestra vida. Como hemos visto, la situación era verdaderamente grave. Tal era así que ya el Señor no se encontraba en medio de su iglesia. Estaba fuera, tocando la puerta, llamando, y desde fuera el Señor les muestra su inmensa misericordia y los llama para que se arrepientan,
La metáfora de la puerta nos da a entender de que Dios nunca entra a tu vida a la fuerza. Él está esperando a que abran para poder entrar. Y es un llamado personal. Si alguno oye y abra, entraré a Él. La conversión es una cuestión personal. Por lo tanto, solo tú puedes permitir que Jesús entre en tu vida y nadie más puede decidir por ti. Los espléndidos vestidos de oro y el colirio que ofrece Jesús son gratuitos, pero Él los entrega personalmente. Tenemos que despertarnos y ponernos de pie. Tenemos que reconocer que verdaderamente no tenemos nada en nuestra vida y que lo necesitamos. Es bueno querer ser cristiano, pero a los ojos de Jesús eso no basta. Mucha gente se va a perder con la esperanza y anhelo de salvarse. Tenemos que decidir vivir la fe, aun cuando nos sintamos inclinados a quejarnos, a vivir el amor aun cuando estemos pasando amargura, a hacer el bien aun cuando nos sintamos que no queremos hacer nada o ser mezquino. Y debemos de decidir hacerlo de la única forma posible, por medio de una relación personal con nuestro Dios. Sé ferviente y arrepiéntete. Y el Señor lo dice porque te ama y quiere salvarte. Él dice: al que amo, reprendo y corrijo. Escucha la voz amorosa y misericordiosa de Jesús y déjalo entrar en tu vida.